Clase bastante rápida, donde básicamente lo que quiero es explicar esta operación que tomamos ayer. Bueno, en realidad fueron dos operaciones, esta de acá y luego esta de acá, que tomamos en el euro dólar. Lo primero que quiero explicar antes de comenzar con toda esta estructura de mercado es qué son los Fair Value Gap o los FVG. Los FVG son básicamente velas que no llegan a tocarse unas con otras, ni con el cuerpo ni con la mecha como tal. Entonces, cuando la estructura deja estos vacíos, tiende a buscar hacer el balance. Recuerden que el precio se mueve básicamente por impulsos y correcciones, pero recuerden que el algoritmo interbancario, que es el IBDA, básicamente se mueve por dos cosas: para neutralizar liquidez y entregar el precio eficientemente. Cuando decimos entregar el precio eficientemente es que toda deuda que quede en el mercado será cobrada en algún momento. Entonces, cuando decimos que toda deuda que quede en el mercado, estaríamos hablando de esta deuda de acá, que no es más que una zona donde no hay balances entre compradores y vendedores. Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, este tipo de imbalances atraen el precio. ¿Okay? Entonces, conociendo un poco ya lo que es el concepto de Fair Value Gap, vamos a verlos en el gráfico. Aquí tenemos esta estructura de mercado donde básicamente el precio estaba en una zona de el 61.8 y el 78% de el FIBO. ¿Ok? Entonces, algo que debemos tener presente es que la zona óptima de entrada usando el FIBO siempre estará desde el 61.8 hasta el 78%. Es una zona óptima de entrada. Casualmente, este imbalance que vemos acá, que fue la primera operación que yo envié, este imbalance casualmente estaba exactamente entre el 61.8 y el 78%. Fue lo primero que yo, o la primera confirmación que tenía para buscar hacer una operación en esta zona. La segunda, obviamente, además de la zona OTE del FIBO, teníamos el imbalance y luego de eso busqué entrar por confirmación. Es decir, esperé que el precio empezara a reaccionar en esta zona en la apertura de New York. No sé si ustedes usarán este indicador. Si no lo usan, se lo voy a recomendar rapidito para que delimiten lo que son las zonas horarias. En este caso, el indicador se llama ICT Sessions de Killzone. Lo buscan por este nombre. Y básicamente lo que hace el indicador es delimitar la zona de Asia, la zona de Londres y la zona de New York. Pero no delimita toda la zona o todo el horario de mercado. Esto lo que hace es marcar cuáles son las zonas donde el mercado tiende a moverse un poco más. Es decir, lo que se les llama las kill zone, que son las zonas sobre todo en el horario de Londres y el horario de New York, que son las zonas donde las instituciones financieras tienden a manipular más y a colocar más órdenes en el mercado. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando, ¿qué fue lo que yo busqué
para poder empezar a operar cuando abrió el mercado. Lo primero, vamos a marcarlo acá. Tenemos el imbalance conocido como FBG. Lo segundo, tenemos dos zonas del FIBO. 61.8, que era esta aproximadamente, y el 78%, aproximadamente esta. Entonces, tenemos una confirmación, tenemos otra confirmación, y lo último que yo esperaba, o lo próximo que esperé, fue que el mercado tocara el FBG en el 50% como lo hizo la primera vez que subió, y luego quisiera un cambio de estructura. Quiero que vean, si nos acercamos un poco, que además de hacer el cambio de estructura, volvió a dejar un imbalance donde yo aproveché esta zona para colocar la operación de acá a acá con más confianza. ¿Por qué? Porque ya tenía esta confirmación del Fair Value Gap, tenía la zona OTE, el mercado me había hecho cambio de estructura, se estaba lateralizando, había dejado otro FBG y cuando lo tocó al 50% fue que yo abrí mi operación y la tomé hasta acá. Y es porque el mercado tenía un patrón acá, lo que se le llama banderín, donde tomó esta zona para hacer toda la estructura alcista. Ahora, ¿qué sucede en esta zona? Que aquí específicamente, o en este tipo de estructuras, lo que se le llaman patrones chartistas, las instituciones, como lo son los fondos de inversión o los market makers, los bancos, tienden a manipular el precio. Es decir, a engañar a los traders que operan en bajas temporalidades para hacer falsos rompimientos o simplemente para que acumulen muchas órdenes acá y luego venir, como hizo en este caso, a neutralizarles los stop loss. Como lo expliqué en el canal de Telegram, no quiere decir que estos patrones no funcionen. Sí funcionan, obviamente, para temporalidades pequeñas o para hacer scalping, pero yo no lo recomiendo para hacer operaciones largas o dejar correr operaciones porque, como ya les expliqué, estas son las zonas donde podríamos decir, cerca de ellas dejan las instituciones, lo que son las tierras de dulces, lo que se le llama las zonas dulces, que es donde ellos meten muchos traders retail y vienen después a buscar todas esas órdenes como hicieron acá. Luego que el mercado buscó esta zona, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, aquí vemos que ya había neutralizado o había cerrado ese imbalance y quedaba otra zona cerca de lo que es un bloque de orden o una zona de origen, que es la que originó toda esta estructura bajista. Recuerden que hay un término que se usa mucho en análisis técnico, sobre todo mezclado con análisis institucional, que son las zonas de origen o las zonas decisionales. Las zonas de origen, que se usa mucho ese término, son las que originan toda la estructura, ya sea alcista o bajista, y las zonas decisionales son las que deciden romper con fuerza parte de la estructura principal del precio. Entonces, teníamos neutralizada esta zona y la última zona que quedaba era esta, que fue donde ingresamos con una operación fuerte. Vamos a acelerarlo un poco porque, o vamos a avanzar un poco porque dura 11 minutos, no lo voy a dejar todo, que se desarrolle toda la operación, disculpen. Lo que quiero es que vean, fue una operación, como les había dicho en el Telegram, de 1 a 1, de riesgo-beneficio. Y vamos a avanzarlo un poquito para que vean qué es lo que yo hice. Cuando ya estaba cerca de el take profit, lo que hice fue prácticamente colocarme en break-even
acercar un poquito el stop loss y esperé. En esta ocasión el análisis estaba bien hecho y la operación se cerró en take profit. Ahí está. ¿Ok?